las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Radio con las noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Desde la Unidad para las Víctimas los acompañamos en la presentación Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Santiago, bienvenido. Hola Marta, muchas gracias por la bienvenida. Un saludo muy especial también a los oyentes, a la ciudadanía y a las víctimas del conflicto que se conectan a esto que es V Radio. Comenzamos con las noticias. Bienvenidos y bienvenidas. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En la ciudad de Buenaventura se realizó el lanzamiento de las unidades móviles especializadas que tienen como objetivo atender, asistir y prevenir a las víctimas del conflicto frente a los hechos de violencia que se presenten en esa región. Luyeni Aguirre está con el director general Ramón Rodríguez desde Buenaventura. En la ciudad de Buenaventura se dio inicio a la estrategia Unidad Móvil, que tiene el objetivo de atender a las comunidades víctimas del conflicto para prevenir las emergencias que se presenten en esta región. Luyeni Aguirre está con el director general Ramón Rodríguez desde Buenaventura. Adelante, Luyeni. Efectivamente, compañeros, los saludo desde el bello puerto del mar, Buenaventura, distrito vallecaucano, donde cerca del 55% de la población es víctima del conflicto armado. Nos encontramos con Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, en el lanzamiento de las unidades móviles especializadas. Director, ¿cuál es el espíritu de estas unidades? El espíritu de estas unidades, y cuando uno lo contempla, es poder generar escenarios de prevención, acercarnos a la comunidad, tener la posibilidad de analizar toda la información que recibimos de las comunidades, pero más allá de la información es esas solicitudes concretas que ellos tienen frente a diferentes aspectos, es acercar la institucionalidad a las comunidades, es escucharlas, construir con ellos esos escenarios de riesgo que ocasionaron esos desplazamientos intraurbanos, situaciones en las cuales involucra a muchas entidades, y lo que necesitamos es ese proceso de articulación. Son profesionales interdisciplinarios, van a estar allí, van a haber psicólogos, trabajadores sociales, politólogos, abogados, que van a estar en las diferentes comunidades, escuchando a las víctimas, identificando esos escenarios de riesgo. Importantes los escenarios de riesgo, que son fundamentales para generar acciones en los temas de prevención. Significa que podemos ir con esta información a un subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición para revisar cuál es el mecanismo que tenemos que establecer para actuar, evitando situaciones como las que hemos vivido en meses anteriores, desplazamientos intraurbanos, situaciones que ponen en riesgo a la comunidad. Y eso significa que podemos estar haciendo acciones que mitiguen estas situaciones que se han venido presentando aquí en el distrito de Buenaventura. Esas unidades móviles, que serán 2 equipos en concreto, se van a centrar en zonas específicas de Buenaventura, en las comunas 7, 10, 11, 12, en el corregimiento 8 y en la zona de Citronela. ¿Por qué allí? Bueno, porque allí es un proceso de focalización que se ha hecho, una revisión desde el área de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, también con el concurso de todas las áreas misionales de la entidad. Identificamos que tenemos que iniciar en estos lugares, en estas comunas específicas, y trabajando con esta comunidad. Eso no significa que vamos a quedar solamente allí, vamos a hacer este ejercicio, no lo llamemos piloto, es un ejercicio que tiene su inicio. Y frente a eso, pues estaremos haciendo todo el proceso de seguimiento, monitoreo. Nosotros, por experiencia, ya sabemos, en otros territorios de Colombia hemos hecho este proceso y sabemos que eso va generando más solicitudes de la comunidad. Cuando las comunidades entienden cuál es el sentido de estas unidades móviles especializadas. Muchísimas gracias, director. Seguiremos pendientes entonces del desarrollo del trabajo de la unidad en los territorios. Me despido desde Buenaventura. Sigan ustedes. Le aportó Luyeni Aguirre para la Unidad para las Víctimas.
Jóvenes de todo el país alzaron su voz para conmemorar la Semana de la Juventud. Julie Urquina nos entrega el siguiente balance de esta conmemoración. En 22 regiones del país, los jóvenes víctimas del conflicto armado conmemoraron a través de actividades educativas, artísticas y de acompañamiento psicosocial la Semana de la Juventud. Líderes juveniles pertenecientes a las mesas municipales de víctimas y demás participantes conocieron sobre las elecciones de consejos de juventud, normativas sobre Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras, socialización de oferta institucional por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIF, y otros recibieron orientación sobre obtención de la libreta militar. Aportaron creativamente a la construcción de murales, representaciones artísticas, deportivas, pedagógicas y exposición de emprendimientos. Felipe Andrés Kemba, líder juvenil en la capital del país, habló sobre la importancia de mantener estos espacios de visibilización para motivar los sueños de más jóvenes afectados por el conflicto. Pues creo que el arte es la forma más fácil de hacer reconciliación, de hacer paz, de hacer memoria y, por cierto, hacer jóvenes, porque el arte nos enseña a todos una forma de lidiar con los problemas, con las personas, nos enseña a ser más tolerantes, y pues eso es lo que me ha enseñado a mí el arte, a ser un poco más tolerante con mi entorno y a ser más fuerte, como no sé qué palabra sea correcta decirla, un poco fortalecerme en el sentido de enfrentar la sociedad, de la forma en que nos juzga. Creo que me ha hecho más fuerte. Les digo que las circunstancias tal vez no las conozca yo, no las conozca nadie, solamente ustedes los que están en esos zapatos, pero solo les puedo decir que los únicos que también pueden decidir si sí o no, si siguen en lucha o siguen con ese rencor o lo dejan, son ustedes. Pero créanme que cuando uno hace las paces con uno mismo y con todo lo que lo rodea. La Unidad para las Víctimas cerró esta semana conmemorativa con el conversatorio Construcción de Paz y Garantía de Derechos para la Juventud Colombiana, que afrontó desde la mirada de jóvenes y funcionarios de organismos nacionales e internacionales los aportes y retos con la juventud del país hacia la construcción de paz. Para V Radio informó desde Bogotá, Julie Urquina. Y la Unidad para las Víctimas presentó un informe al Congreso de la República frente a los desplazamientos que se han presentado recientemente en el municipio de Ituango, en Antioquia. Alejandro Márquez estuvo allí en el Congreso y nos cuenta más detalles de este informe. Adelante, Alejandro. Santiago, Marta, oyentes, buen día. En un informe presentado ante la Comisión Segunda del Senado, Ramón Rodríguez, director de la unidad, reportó que su entidad desde el 2012 ha invertido más de 9.000 millones en asistencia humanitaria y más de 12.000 millones para indemnizaciones de las víctimas de desplazamiento en el municipio antioqueño de Ituango. Seguimos garantizando la atención en la emergencia, seguimos atendiendo todo lo que es atención humanitaria, todo el registro año por año. Lo que hemos entregado, 9.800 millones de pesos en atención humanitaria, histórico, pero también lo que hemos entregado en indemnizaciones, más de 12.800 millones de pesos también en indemnizaciones, un promedio nacional, teniendo en cuenta el número de víctimas que se encuentran en Ituango. Aclaramos dudas frente a los temas de registro, cuántas víctimas han declarado de Ituango, que han salido de Ituango, cuántas están en Ituango y cuáles son las sujetas de atención. El director de la unidad, Ramón Rodríguez, también informó en la Comisión Segunda del Senado que la más reciente emergencia de Ituango, más de 4.099 personas de 32 veredas fueron atendidas y se les entregaron 72 toneladas de ayuda humanitaria con una inversión de más de 730 millones, lo que significa que la entidad sigue cumpliendo con las víctimas. Para V Radio informó Alejandro Márquez. Esta semana se realizó un conversatorio sobre el impacto y lucha contra la corrupción, en donde se dieron a conocer los avances que en esta materia se han realizado desde la Unidad para las Víctimas y entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Mesa Nacional de Víctimas. Diego Monroy estuvo en este evento y nos cuenta más detalles. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes de V Radio, cordial saludo para ustedes. Durante su intervención en el conversatorio Que no le echen cuentos, en el que se hizo el relanzamiento de la estrategia de indagación y prevención contra el fraude de la Unidad para las Víctimas, el director general Ramón Rodríguez Andrade reveló que existen una serie de denuncias por parte de representantes de las víctimas. Están colocando declaraciones múltiples para poder acceder a la atención humanitaria inmediata, entonces están en un municipio, colocan allí esta declaración, luego se trasladan a otro municipio en menos de 8 días, colocan una
segunda declaración y en unos lugares con una tercera declaración. Municipios muy cercanos enunciando diferentes hechos victimizantes con un propósito de acceder a la atención humanitaria inmediata que entrega el municipio. Mientras hace el proceso de valoración ya están accediendo en otro municipio y frente a eso pues hemos estado desde el área de registro haciendo todo el rastreo, identificando esas personas que se dedican a colocar esas declaraciones muy seguidas. Ramón Rodríguez dijo que en el marco de la campaña antifraude se han excluido del registro único de víctimas 41.312 personas por presentar inconsistencias o irregularidades detectadas al momento de su declaración, correspondientes a 644 casos, y a la fecha se han interpuesto 140 denuncias por estos hechos. Se han alcanzado en este momento más de 8.492 denuncias que se han consolidado en 3.163 ya denuncias ante la Fiscalía, son lo que nosotros recibimos a través de todos los canales. Y esto nos ha permitido ya tener más de 26 capturas, hacer la devolución de los recursos por más de 71 millones de pesos. Así las cosas, con la exclusión de estas 41.312 personas se han dejado de pagar más de 178.000 millones de pesos como valor estimado por indemnizaciones administrativas y por giros para atender ayudas humanitarias a posibles falsas víctimas. Desde la unidad reiteraron el llamado a las víctimas para que no se dejen echar cuentos de esas personas que pretenden quedarse de manera inescrupulosa con sus recursos y recordaron que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren de intermediarios. Diego Fernando Monroy, V-Radio. El próximo 26 de agosto, la Unidad para las Víctimas llevará a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas Vigencia 2020 Logros 2021. Lo invitamos a ver la transmisión desde las 10 de la mañana por televisión, sintonizando el canal institucional, o verla en nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co, así como en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas, y en YouTube Unidad Víctimas Col, unidos por las víctimas. Hoy tenemos un invitado especial en V-Radio y se trata del director de la Territorial Cauca, con quien hablaremos de los avances en materia de reparación integral en este departamento. Bienvenido, director Dan Harry. Muchísimas gracias, un abrazo a todos nuestros oyentes el día de hoy aquí con este espacio que se nos brinda para dar en primer lugar una presentación respecto a lo que hemos hecho como Dirección Territorial Cauca, pero además hablar sobre un espacio muy importante que tuvimos con la Mesa Departamental del Cauca y con la Gobernación. Director, Cauca es una región que ha tenido dificultades en materia de orden público y allí se han presentado algunas emergencias que la unidad ha logrado atender de manera inmediata. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta atención? Nosotros como Departamento del Cauca, pues hombre, tenemos un contexto de conflicto que últimamente se ha incrementado. Tenemos dificultades en la cordillera occidental, principalmente en los municipios de Argelia, del Tambo y de López de Micay. Y en la cordillera central, en los municipios de Corinto, Caloto, Corinto, Miranda y Toribío. Comunidad de Víctimas hemos hecho atención de la totalidad de emergencias que hemos tenido. En el momento hemos generado alertas respecto al municipio de Argelia, principalmente el corregimiento del Plateado. Sin embargo, gracias a ese plan de alistamiento que tenemos con el municipio, a ese plan de contingencia que tenemos activo, hemos podido brindar esa atención humanitaria de manera inmediata a la población que ha tenido que salir desplazada, pero además hemos realizado misiones humanitarias en compañía con el Ministerio del Interior, con la Procuraduría General de la Nación, con la Defensoría del Pueblo, en los municipios de Guapi, Timbiquí y López, donde identificamos unas brechas de atención y que requerimos la presencia permanente del sistema para poder cubrir esos espacios donde realmente como Estado no se ha llegado, y que esta vez desde este gobierno nacional hemos priorizado poder brindar esa atención. Director Dan Harry Sánchez del Departamento del Cauca, hablemos de los avances precisamente en reparación integral a las víctimas en este departamento. Somos el departamento con mayor número de sujetos de reparación colectiva. En este momento contamos con 102 sujetos de reparación, en los cuales cerca de 65 sujetos en este momento los tenemos activos, los tenemos en ruta. Ya hemos logrado consolidar cerca de unos 13, 14 planes integrales de reparación, en los cuales esperamos este año poder estar haciendo un cierre definitivo de 3 de estos planes.
Obviamente hay una meta muy ambiciosa desde el nivel nacional y desde el nivel territorial, logrando poder este año tener la protocolización de cerca de 10 planes integrales de reparación y la validación de unos 4 o 5 de ellos. Es una meta muy ambiciosa porque nunca desde el año 2012 se había presentado ese número de sujetos en el departamento, y gracias a la gestión que se ha realizado desde la Dirección General, de la Subdirección de la Unidad para las Víctimas, la doctora Lorena Mesa, pues realmente se ha dado un impulso muy grande al departamento del Cauca. En lo que respecta a indemnizaciones administrativas, pues en este momento estamos llegando a cerca del 14% de la población indemnizada en el departamento. Cerca de 266.000 víctimas tenemos en el departamento del Cauca, y estamos haciendo una apuesta también muy grande desde la Subdirección de Reparación Individual de poder cubrir la gran parte de esta población. Pues Dan Harry Sánchez, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento del Cauca, gracias por atender esta invitación de V Radio. Un abrazo muy grande, agradezco realmente este espacio para que desde la Unidad para las Víctimas conozcan lo que estamos avanzando como Dirección Territorial Cauca, y seguro que seguiremos brindando esa reparación integral a la totalidad de víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional, y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Víctimas resilientes y emprendedoras debutaron en la Feria de las Flores de la ciudad de Medellín en la primera versión del evento Hecho en Paz. Juan Carlos Monroy nos trae la siguiente nota especial. A la Feria de las Flores en Medellín llegaron las mieles y la filigrana de plata de Antioquia, los dulces típicos chocuanos, la tradición de los sombreros y artesanías de Nariño, Cesar, la orfebrería de Norte de Santander, la caficultura de Risaralda y hasta el arte indígena cancuamo. Gracias a la estrategia de fortalecimiento de emprendimientos de la Unidad para las Víctimas, 20 de ellas expusieron sus productos y su resiliencia para sobreponerse a los daños del conflicto armado en la primera feria de emprendimiento Hecho en Paz. Una de ellas fue Diana Bermeo. Junto a su familia creó en La Ceja, Antioquia, un proyecto productivo con sabor a miel, la Casa de las Abejas. Yo soy víctima por desplazamiento cuando era niña, y ya al no estar yo en mi tierra llegué ya a Antioquia, y fue donde nació la idea de comenzar ese proyecto. Y para Ivonne Narváez, líder de las mujeres víctimas del municipio nariñense de La Cruz, fueron 4 días dando a conocer una tradición gracias al plan de reparación colectiva para superar los efectos de la violencia. Muy contenta, muy agradecida por estar el día de hoy aquí en la Feria de las Flores, una gran oportunidad. Nosotros venimos de un proceso de reparación colectiva donde el tejido ha servido para liberar un poco las secuelas de la violencia, y estar aquí en este escenario tan bonito y lleno de tanta gente que aprecia el sombrero elaborado en paja toquilla, nuestro arte, un arte ancestral que hace más de 170 años en mi municipio se teje, y gracias a la unidad y a los procesos de reparación colectiva pudimos organizar esta empresa de mujeres víctimas del conflicto. Desde la Feria de las Flores en Medellín, para V Radio informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En Córdoba se rindió un homenaje a Jaime Elías Bula Espinosa, líder social y defensor de los derechos humanos. La información con Jessica Mora. Compañeros, reciban un cordial saludo desde Córdoba. Les cuento que con la adecuación de la fachada de la institución educativa Mogambo, en la ciudad de Montería, la unidad hizo un reconocimiento en un acto protocolario a la familia de Jaime Elías Bula Espinosa con el fin de reconstruir su memoria histórica, ya que fue víctima del conflicto en el departamento hace 20 años. Jairo Bula, hermano de Elías Bula, nos cuenta el legado dejado y ofrece gratitud a la unidad por honrar el nombre de su familiar con la adecuación de esta fachada. Hoy nos encontramos conmemorando la honra de mi hermano Jaime Elías Bula Espinosa, quien era un líder social dedicado a la causa tanto humana como colectivamente. Era un defensor de derechos humanos, una persona comprometida con la vida, era un amante del saber, una persona que se preocupaba mucho por aquellos que no tenían voz, siempre defendiendo la causa de las personas que no tenían voz ni voto. Era una persona muy carismática, una persona que realmente se ganó el aprecio de sus vecinos, persona intachable, barrio, buen papá, buen modelo, buen ejemplo de persona,
y de verdad nos sentimos muy orgullosos de tener un hermano como Jaime Elías Bula Espinosa. Le agradezco a la unidad de víctimas por este detalle tan grande que nos ha dado a través de una sentencia judicial. En el acto simbólico, la directora territorial de Córdoba, Ingrid Patricia Acosta Pimienta, leyó la carta de dignificación que socializó el rechazo de toda acción violenta y propende la unión como monterianos, informó Jessica Mora desde la territorial Córdoba. Y la Unidad para las Víctimas firmó una alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Florencia en Caquetá para impulsar la productividad y los emprendimientos de personas afectadas por el conflicto armado. Indira Lorduy nos cuenta. Todas las ideas de negocio, lo mismo que emprendimientos, ideas microempresariales o de empresas que estén en marcha y que sean gestadas por las víctimas del conflicto tendrán ahora un gran soporte a partir de este trabajo articulado y que fue sellado entre la Unidad para las Víctimas y la Cámara de Comercio en Caquetá. Así lo confirmó la directora territorial de la Unidad para los departamentos de Caquetá y Huila, Gina Paola Lombana López. Esta medida hace parte del esfuerzo que se impulsa desde el mes de abril en el orden nacional, conformando una gran base de datos con miras a generar y robustecer todas las iniciativas de negocio que tengan las víctimas en todo el país. Los compromisos adquiridos a través de la carta tienen alcance hasta el 31 de diciembre de 2021. Cumplido este tiempo, se hará una evaluación del proyecto y con base en los resultados se definirá la continuidad del mismo. Escuchemos a la directora territorial al respecto. El objetivo es realizar un censo serio para saber cuántas de las víctimas en esta parte del país tienen proyectos microempresariales y ofrecer capacitaciones, apoyo en temas de mercadeo, mercadotecnia, pasarelas de pago y garantizar su participación en ferias de emprendimiento que se puedan hacer en todos los municipios del departamento del Caquetá o a nivel nacional. La funcionaria agregó que la entidad está llamada a desarrollar estrategias que garanticen el apoyo a las víctimas y a sus planes y proyectos de vida. Desde Florencia, Puerta de Oro de la Amazonia colombiana, informó Indira Lorduy para V Radio. En el Magdalena Medio, la Unidad para las Víctimas promovió espacios de cultura con los jóvenes víctimas. La nota con Jenny Adriana Rico. Compañeros, los saludo desde Barranca Bermeja con información generada acerca de la conmemoración de la Semana de la Juventud, pues con ocasión del cierre de esta fecha, la Unidad para las Víctimas participó en las actividades denominadas Trenzando Saberes de Cultura y Activismo Creativo, organizadas en articulación con la Alcaldía Distrital, el Proceso de Comunidades Negras y la Mesa de Participación a través de la representante por el enfoque diferencial de jóvenes. Gina Marcela Uriticar, representante por este enfoque en la Mesa de Víctimas del Distrito, nos amplía sobre el desarrollo de estas actividades. Nuestro objetivo fundamental fue mostrar el arte, la cultura de los jóvenes, sus talentos, sus habilidades, que a pesar de que hay una cara mala que se ve para los jóvenes, sí hay jóvenes que quieren el diálogo y van hacia el camino de la reconciliación. Por eso, en el marco de la semana realizamos estas actividades mostrando su arte y su cultura a través de la danza, el teatro. Se representó su trabajo en cada comuna, en cada sector. También damos gracias a la Unidad de Víctimas por ser esa institucionalidad que apoyó en la Semana de la Juventud, donde se pudieron entregar unos lienzos y unas pinturas, donde cada grupo dibujará algo que los represente, algo que los hace únicos. Después de realizar las pinturas, los grupos se reunirán de nuevo con el fin de trenzar los diferentes metros de lienzo y así mostrar cómo a través de la cultura se trenzan los saberes. Desde la Bella Hija del Sol, informó para V Radio, Jenny Adriana Rico Núñez. Víctimas del conflicto de Magui Chocó fueron galardonados en su participación en los Grand Prix de canotaje en Bogotá. Claudia Torres nos cuenta más detalles. Adelante, Claudia. Reciban un saludo cordial, oyentes, y también nuestros compañeros en el estudio. Efectivamente, en Marriaga, el Consejo Comunitario de Cocomaunguía, se encuentran festejando por cuenta de estas 4 promesas del deporte que trajeron medallas de oro y plata, entre otros trofeos, luego de tener una destacada participación en los Grand Prix de canotaje que se realizan cada año en la ciudad de Bogotá. Nedir Cortés es el entrenador y precursor de este proyecto Canotaje por un futuro mejor para Marriaga en Unguía
Anguía, Chocó. En coordinación y con las ayudas que nos han dado como la unidad de víctimas, hemos logrado que los niños hayan tenido un proceso de entrenamiento en el canotaje de velocidad. Pues a raíz de eso tuvimos una competencia en Bogotá y donde los niños tuvieron una buena representación en el canotaje. Estuvimos con 4 niños que cogió Arlín en canoa, cogió oro y Brian Montaño cogió plata. La idea de que hayan ido a esa competencia es para motivar a que se hace el canotaje en Marriaga y que muchos niños puedan seguir entrenando. Los kayak, canoas y demás implementos utilizados en este deporte de canotaje fueron entregados en el marco de la reparación colectiva que se viene realizando con la unidad y el sujeto de reparación de Cocoma Unguía. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién, para V Radio informó Claudia Torres. La unidad avanza en el proceso de reparación colectiva en el municipio de Cocorná. Sandra Cruz nos cuenta. Así es, Santiago y Marta, los saludo desde Antioquia con noticias. Gracias al plan de reparación colectiva que implementa la Unidad para las Víctimas, la población afectada por el conflicto armado en el municipio de Cocorná, al oriente de Antioquia, ya cuenta con un avance de un 80% de su plan integral de reparación, con la materialización de 12 de las 15 medidas que contempla este plan, y se espera cerrar finalizando este 2021. Durante los últimos años, los profesionales de la entidad han trabajado hombro a hombro con la comunidad representada por el Comité de Impulso y por funcionarios de la administración municipal, quienes se encargan de velar por el sostenimiento y seguimiento a los proyectos contemplados en la implementación de este plan integral. Escuchemos a don Orlando Castaño, miembro del Comité de Impulso, quien habla al respecto. Para modelar el hogar juvenil, todo lo que necesitaba para el bienestar de la juventud que estudia ahí en el hogar. Muy completo estuvo la votación que vino para el hogar juvenil. El Comité de Impulso pues quedó muy contento con esa medida de implementación que hizo la unidad para las víctimas. Por su parte, Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en este territorio, destaca este proceso de reparación colectiva. Hoy, con esta reparación, se inicia a recuperar sus prácticas culturales y se inicia a recuperar su tejido social y su creencia, que es lo que le importa a esta comunidad, de volver a sentirse ya seguro, de sentirse identificado y que en la sociedad, el cual en el pasado los grupos fueron violentados, sus derechos se vuelvan a materializar y se recupere esa brecha del tejido social. En este municipio también se apoyó la precooperativa Coco Estilo, dedicada a las confecciones, con una inversión de 181 millones de pesos, que incluyó la capacitación, mejora de infraestructura y compra de maquinaria, beneficiando a 100 víctimas del conflicto pertenecientes a esta cooperativa. Todas estas acciones dentro de la implementación de la reparación colectiva que desarrolla la entidad en articulación con las entidades que conforman el SNARIF, informó para V Radio Sandra Cruz desde Antioquia. Y en Santander, Miguel Alcalá nos cuenta sobre capacitaciones que realiza la unidad dirigida a entidades territoriales. Adelante, Miguel, saludos. Hola compañeros de V Radio, yo los saludo desde Santander con noticias de la Unidad para las Víctimas, y es que la entidad inició una capacitación por diferentes provincias del departamento en política pública de víctimas. Esto dirigido a funcionarios públicos, secretarios de gobierno y enlaces municipales de víctimas en cada una de estas provincias. Uno de estos participantes fue Jackson Rueda, funcionario público de la alcaldía de San Vicente de Chucurí. Este fue su testimonio del balance de las jornadas. En el caso del aporte que nos dan estas capacitaciones en cuanto a la implementación de la política pública de víctimas, es muy importante ahondar en toda clase de conocimientos y sobre todo estar actualizado en pro de las mismas víctimas del conflicto para poder brindar toda la información y poder servir de la mejor manera. Bueno, y estas capacitaciones están dirigidas para que cada uno de los funcionarios al interior de las administraciones municipales sepan hacerle seguimiento e implementar todo lo relacionado con la ley de víctimas. Para V Radio informó desde Bucaramanga, Santander, Miguel Alcalá.
¿Quiere enviar sus preguntas para la rendición de cuentas? Lo invitamos a formularlas por las redes sociales de la Unidad para las Víctimas, en Facebook y Twitter, en la cuenta Unidad Víctimas, antes del 24 de agosto. Unidos por las Víctimas. V Radio. Y llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y nuestro canal de YouTube, en la cuenta Unidad Víctimas Col. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y quien les habla Marta Esteves. Visiten nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación.